Saludos, amigas, amigos, bienvenidos a su podcast Despolarizados. Como saben, esto lo transmitimos a través del Instagram TV de Unión por Venezuela los días miércoles a las 8 de la noche, con retransmisión los días jueves a las 2 de la tarde a través de Punto de Corte. El día de hoy nos acompaña el sacerdote jesuita Francisco Javier Duplá. Él, además de sacerdote, como ya hemos mencionado, es licenciado en Educación, Filosofía y Teología. Además, es escritor de varias biografías y libros de cuentos y profesor por más de 30 años en la Escuela de Educación de UCAP. Y lo tenemos el día de hoy porque el padre Francisco Javier Duplá, como lo conocemos, el padre de Javier, escribió un libro sobre José Gregorio Hernández titulado, se llamaba José Gregorio Hernández, que lo publicó la Universidad Católica Andrés Bello, y además está en internet a disposición de la gente para que puedan leerlo. Una lectura bien agradable al estilo de lo que escribe el padre Duplá. Y lo primero que queremos preguntarle sobre este tema, porque en lo personal me llama la atención, un sacerdote español escribiendo sobre un venezolano de Ignotú. ¿A qué se debió esa intención de escribir una biografía sobre José Gregorio Hernández? Bueno, yo llevo muchos años en Venezuela y por supuesto conocí a José Gregorio como la inmensa mayoría de la gente lo conoce. Es decir, como un hombre bueno que fue muy reconocido y que ha hecho y sigue obrando muchos milagros, digamos, o favores. Hasta ahí tenía yo esa imagen. Pero resulta que un compañero jesuita ya fallecido, el padre Carmelo Bilda, pues inició una serie de biografías cuando era director de la distribuidora Estudios, que es nuestra, digamos, casa editorial, por llamarlo de alguna manera. Y entonces él escribió, se llamaba Simón Bolívar, él escribió y pidió a Antonio Pérez Clarín, se llamaba Simón Rodríguez y así. Y entonces me dijo un día, estamos hablando del año, de hace 20 años, más de 20 años, que él murió el año 2001, hace 20. Y me dijo, mira, a ti que te gusta escribir, ¿por qué no me haces una biografía de José Gregorio Hernández? Entonces me pareció muy bien, me encantó y comencé a investigar como tiene que ser y leí varias biografías de José Gregorio, por supuesto. La que más me gustó y la más amplia y demás fue la de Carmen Betancourt y María Matilde Suárez, que publicó la Fundación Bigot y que ha tenido más de una edición. Y bueno, y leí otras de Núñez Ponte, de algún discurso de Rafael Caldera, en fin. Leí varias biografías, fui tomando notas y luego se me ocurrió redactar la biografía no en la manera tradicional, porque la manera tradicional es ir contando que José Gregorio nació en Iznotú el 26 de octubre de 1864 y que sus padres eran tal. No, sino yo lo hago de una manera como si uno estuviera presente en la escena. Y creo que ha sido la clave del éxito de ese libro, porque ha tenido 3 ediciones. Y es por eso, porque yo comienzo, por ejemplo, el primer capítulo comienzo, Benigno, Benigno, corre, que tu mujer ha dado a luz. Entonces Benigno se atusa los bigotes, baja de la escalera, tal. O sea, voy describiendo una escena y eso va ocurriendo a lo largo de la biografía y eso le da como un sentido muy audio no, un sentido muy visual y eso pues le gusta mucho a la gente. Imaginativamente sabemos que la época de José Gregorio no fue fácil. El libro lo muestra de alguna manera. Hace un par de semanas, cuando ocurrió la beatificación, Punto de Corte hizo un operativo especial con motivo del acto ceremonial y además hizo algunas entrevistas a personalidades venezolanas sobre el tema de José Gregorio. A mí me gustaría saber desde la visión de Javier Duplá, ¿qué paralelismo podemos sacar de lo que vivió José Gregorio Hernández, sus tiempos, con lo que estamos viviendo en la actualidad? Bueno, un paralelismo, vamos a decir, no total ni mucho menos, porque José Gregorio vivió en una Venezuela sumamente retrasada, una Venezuela que entró al siglo XX desde el punto de vista médico gracias a él, porque él trajo todos los adelantos de París.
De manera que en el aspecto médico, por ejemplo, pues en Venezuela había muchísimas enfermedades como la malaria y la tuberculosis debido a la mala alimentación y la bilharzia y bueno, y la malaria. Bueno, y hoy esas quedaron eliminadas hasta hace unos años y ahora han vuelto otra vez en parte por la mala alimentación debido a la situación política que vivimos, que es parecida también a la que vivió Venezuela, no exactamente en tiempos de José Gregorio, sino un poco antes, en tiempos de Antonio Leocadio Guzmán, cuando este hombre, el ilustre americano, ilustre para él, pero para la gente fue terrible porque expulsó a los obispos, expulsó las órdenes religiosas, cerró los seminarios, admitió el divorcio, bueno, obligó pues a que todos los nacimientos fueran registrados en los municipios y no como antes en la iglesia. Bueno, entonces esa tensión que se vivió en aquel momento, pues de alguna manera estamos viviéndola ahora porque no hay libertad. Y al no haber libertad de expresión y no haber libertad a través de los medios de comunicación, pues entonces en ese sentido es parecido y también en el sentido que decíamos de la pandemia. José Gregorio también vivió una pandemia en 1918, la famosa gripe española que trajo muchísimos muertos. Venezuela prácticamente perdió la tercera parte de sus habitantes, o sea, muchísimo más grave que la actual. Y la actual podría ser mucho mejor si se admitiera la vacuna, la vacunación, si no se restringiera, como ya se ha dicho y se ha repetido y lo vuelvo a repetir. El gobierno tiene que dar paso a la vacunación como sea, porque esa es la vida de la gente la que está en riesgo. Hay un tema que siempre será llamativo en el caso de José Gregorio. Es un santo científico, por darle una denominación. Incluso el Papa Francisco ya lo colocó como patrón de las ciencias sociales, si mi memoria no me falla. Y algo que es interesante es ver cómo José Gregorio compaginaba su virtud científica, su investigación científica, con su vocación religiosa, cosa que incluso le llevó a tener intensos debates con Luis Racetti, colega y gran amigo de él, pero que en el fondo tenían un gran respeto y lograron mantenerse ese respeto. ¿Cómo podemos lograrlo? Porque pareciera que a veces fe y ciencia no tuvieran ninguna relación y más bien chocaran en muchos aspectos. Sí, ese fue el concepto que se mantuvo durante buena parte del siglo XIX y el siglo XX, no solo en Venezuela, sino en muchos países, porque se consideraba que la religión era un atraso. Creer en Dios y venerarlo y era para esa gente, para la gente incrédula o escéptica, era como un atraso, porque ellos consideraban que la única realidad era la realidad comprobable, la realidad que se puede experimentar y probar por métodos científicos. Y eso está muy bien, esa es una realidad, pero no es la única realidad. Hay muchas realidades, inclusive dentro del ser humano, que no son explicables científicamente. Por ejemplo, qué sé yo, el recuerdo. Sí, el recuerdo estaba basado en células cerebrales, pero cómo surge y cómo uno eso, o el amor, Dios mío, el amor, uno dice, sí, eso es atractivo sexual. No, no es solamente atractivo sexual. El verdadero amor supone la generosidad, supone el perdón, supone el caminar juntos. Todo eso no es científicamente comprobable, o por lo menos de esa manera como otras ciencias. Bueno, pero no entramos en polémica, sino para decir que el positivismo, que era la tendencia intelectual dominante en el siglo XIX y comienzos del XX o buena parte del XX, que le tocó a José Gregorio vivir, pues él, vamos a decir, como que lo admitió fácticamente, pero no lo defendió de ninguna manera. Y por eso, en la polémica que tuvo con su amigo Luis Racetti, que quiso obligar a los miembros de la Academia de Medicina a firmar, pues, a estar de acuerdo con
darwinismo, con el evolucionismo, pues él dijo que no, que él era creacionista, porque en aquel tiempo la Iglesia defendía que la creación era de todas las especies, era, vamos a decir, instantánea, como si Dios hubiera creado el caballo y el cangrejo y las plantas y demás de una vez. Y José Gregorio, que era un hombre muy inteligente y muy científico, se dio cuenta que eso no era así, pero no lo manifestó por no estar en discrepancia con la doctrina oficial de la Iglesia. Entonces, bueno, él dijo en esa redacción que tuvo para negarse a aceptar el evolucionismo que la Academia de Medicina no debía de meterse en problemas de ciencia, porque la ciencia evoluciona y quién sabe después a dónde va a parar. Como también la Iglesia evoluciona y evidentemente pues ya hace muchos años, yo creo que casi 3/4 de siglo, bueno, en tiempo de Pío XII, ya se admitió los géneros literarios, ya se admitió que la palabra de Dios no es tal cual, no es un cliché, no es una fotografía, sino que lo que tiene implícito es un mensaje de amor, un mensaje de cercanía, un mensaje de perdón y de unidad, un mensaje de todo lo que nos hace falta y que no está presente en la historia actual, pues, y que no ha estado presente en la historia, pero que es lo fundamental para que la misma raza humana pueda prosperar, porque estamos abocados realmente a la extinción de la raza humana. Es otro tema que no nos vamos a meter. Queremos recordarle que estamos hablando con el padre Francisco Javier Duplá, sacerdote jesuita, licenciado en Educación, Filosofía y Teología, además autor de un libro que se llamaba José Gregorio Hernández, publicado por la Universidad Católica Andrés Bello. Trataremos en lo que difundamos este programa de compartir con ustedes el enlace para que puedan tener ese libro de forma digital. Padre Duplá, un tema que creo que es necesario debatirlo, incluso comentarlo. La humanidad de José Gregorio Hernández. Hoy vemos a José Gregorio Hernández perfecto, un médico estupendo, pero también era un hombre con, vamos a llamarlo entre comillas, con muchas frustraciones. Trató o intentó en 2 ocasiones de llevar una vida religiosa, cosa que le fue infructuosa, pero además llama la atención que en su propia biografía mencionan que cuando lo mandan a Caracas a estudiar, él quería estudiar Derecho y su papá le dice que estudie Medicina. ¿Cómo logra de alguna manera la vida de José Gregorio transitar ese camino en medio de un mundo complicado, pero a la vez en donde tiene que tomar decisiones como que, bueno, aceptar lo que le impone el padre, estudiar medicina, pero además vivir bajo las limitaciones de su propia vida, no poder aceptar, no poder ser parte de una vida monástica, ni tampoco poder tener una vida religiosa por cuestiones sobre todo de su propia salud? José Gregorio pensaba que su vocación era sacerdotal, que él, y más que sacerdotal al principio, que su vocación era de cartujo. Y los cartujos pues tienen una vida muy retirada, se pasan el día pues en oración y en trabajo manual, en la huerta, lo que sea, y eso le gustaba mucho a José Gregorio porque era una persona muy intimista. Él iba todos los días a la misa y comulgaba y hacía un buen rato de oración. Realmente es una persona extraordinaria. Y claro, él pensó que debía de seguir esa vida. Y el arzobispo, su confesor, Juan Bautista Castro, le dijo, no, tu vocación es mejor que sigas siendo médico, que tratas muy bien a la gente y además un profesor, los estudiantes han pedido, han solicitado que no te vayas. De manera que él le convenció. Y José Gregorio pues regresó a sus cátedras y luego regresó al consultorio y a trabajar con la gente, pero eso le duró después como 4 o 5 años, porque intentó una última vez y el arzobispo ya pues le dijo, bueno, pues vete a ver, y se fue al Pío Latinoamericano de Roma y allá pues tampoco duró mucho porque tuvo tuberculosis, que era una enfermedad bastante frecuente en aquel tiempo. Y entonces, bueno, pues le aconsejaron que regresara, porque si no regresaba, pues lo pasaría muy mal en el invierno europeo. Y tuvo la suerte de regresar justamente cuando iba a estallar la guerra europea, la Primera Guerra Mundial. De manera que tomó el último barco, que salió creo que salió de
pues de Burdeos, debió salir y llegó a América, ¿no? De manera que, y ahí ya pues hasta su muerte no cambió de idea. Hay algo que nos comentaba justo cuando se hizo el operativo a través de Punto de Corte, la profesora Luisa Pernalete. Ella decía, palabras más, palabras menos, que consideraba que José Gregorio, si estuviera en los tiempos actuales, fuera parte de una ONG y seguro estuviera de alguna manera denunciando todo el atropello que viven las ONGs. En base a esto yo quiero preguntarle, ¿qué ejemplos puede tener el servicio de José Gregorio Hernández, sobre todo no solo para los médicos venezolanos, sino también para los docentes que están viviendo etapas complejas, salarios miserables y además condiciones de trabajo muy deplorables? ¿Cuál sería el mensaje que le puede dar José Gregorio Hernández a esos profesionales? No tengo duda que José Gregorio, que era un hombre valiente y un hombre que ponía la caridad por encima de todo, si viera la situación en la que viven los maestros y viven los sanitarios y vive tantísima gente que tiene salarios de hambre que no les sirven sino para comer 2 días, y por supuesto que haría una denuncia, intentaría hablar con el gobierno, intentaría sacudirles y trataría de aplicar lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, convertir el corazón de piedra en un corazón de carne, es decir, sentir lo que sienten todos. La mayoría de los que están, además que yo no tengo duda que José Gregorio sería un hombre valiente, que se enfrentaría a la situación y trataría por todos los medios, con su gran prestigio, que tendría ahora igual o más, trataría de que eso fuera distinto, como puede ser distinto si cambiaran las reglas. Claro. Hay un tema ya para ir cerrando, padre Duplat, que es el tema de los milagros. José Gregorio cuando fallece logra, o su muerte logra que su cuerpo, además de ser velado en la Catedral de Caracas, sea velado en el Paraninfo de la Universidad Central de Venezuela, lo que es actualmente el Palacio de las Academias, en un momento donde la universidad estaba cerrada. Uno de los mensajes que dio el nuncio apostólico y ha dado el cardenal a través de todos estos eventos que se han suscitado por la beatificación de José Gregorio Hernández es la entrada de las vacunas. Pareciera que de alguna manera la vacunación masiva se pudiera dar, pero incluso voy más allá, el tema político. Después de la beatificación de José Gregorio Hernández, unos días salió la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, que aunque no sea perfecto, es lo más potable, o así decirlo, lo que más puede aceptar la sociedad para tratar de generar confianza en el voto. ¿Será que José Gregorio de alguna manera intercede o está haciendo el gesto a través no solo de las autoridades, sino de la dirigencia político-social de lograr una unidad en el país para rescatarlo no solo a través de la salud, sino a través de lo social? Sí, yo creo que eso se lo pedimos todos a José Gregorio. Le pedimos constantemente que interceda ante el Señor para que cambie la situación en Venezuela. Pero la situación cambia cuando cambia la cabeza y el corazón de los que dirigen. Y los que dirigen no solo en el aspecto político, sino en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto social. Es decir, todos aquellos que tienen que pensar más en el bien común, en el bien de todos, que en el bien propio. Y eso José Gregorio fue muy claro en su trabajo y lo hizo estupendamente. José Gregorio hizo favores muchísimos, que están recogidos, muchos de ellos, ahí en la Candelaria, en la parroquia, están recogidos. Algunos de ellos fueron llevados a Roma, pero no pasaron pues todas las condiciones que exige la congregación de ritos y de santos para la canonización. Pero bueno, yo creo que no va a tardar en ocurrir eso. Y si ocurre eso, ojalá que el milagro, que sería un verdadero milagro, fuera que cambiara radicalmente la situación de la gente en Venezuela. Y ya para terminar, padre, sabiendo que su tiempo es muy corto, ¿qué último mensaje se le puede dar a los venezolanos en estos momentos donde la desesperanza, la desatención los domina y que incluso muchos de ellos toman decisiones muy, muy desesperadas? Migrar bajo el riesgo de poner en peligro su vida, en peligro la vida de sus familiares,
Esos son cosas pequeñas, pero incluso hemos visto cuestiones de suicidios, problemas depresivos de las personas. ¿Qué mensaje puede darle usted a esos venezolanos a través del ejemplo que nos ha dado José Gregorio Hernández? Bueno, el mensaje que José Gregorio nos hace y nos da a todos, y yo pues por él, es que si en Venezuela todos, absolutamente todos, buscamos vivir de tal manera que los que están a nuestro alrededor puedan mejorar su vida, puedan tener una vida más digna, no solo desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista sobre todo de convivencia, pues entonces realmente valdrá la pena vivir, y muchos de los que se han ido y lo están pasando muy mal podrán regresar a vivir en una patria que es para todos realmente, y que José Gregorio mejoró extraordinariamente con el ejemplo de su vida. Se lo pedimos a José Gregorio con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Amén. Amén, Padre. Agradecido por esta oportunidad que nos ha dado, esta explicación sobre la vida y de alguna manera el ejemplo, sobre todo el ejemplo que nos da José Gregorio Hernández a través de su práctica de medicina, su servicio y su vocación a los demás. Mis palabras de agradecimiento, esperemos volver a tenerlo en próximas oportunidades, conversar de estos temas y de otros de los cuales usted tiene conocimiento. Y nuevamente agradecerle esta oportunidad, Padre Duplá. Muy bien, muchas gracias. Igualmente. Amigas y amigos, ha sido todo por hoy aquí en nuestro podcast Despolarizados. Nos vemos la próxima semana, como siempre, miércoles 8 de la noche a través del Instagram TV de Unión por Venezuela y los jueves a las 2 de la tarde a través de Punto de Corte. Será hasta la próxima semana.